bien, yo creo que ya podemos ir comenzando. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, a mí me da mucho gusto presentar a la doctora Mariana Haber. Ella es mexicana, hizo su licenciatura en la Universidad Veracruzana y luego sus estudios de posgrados los hizo en el Instituto de Física de la UNAM, maestría y doctorado. Trabajó con el doctor Axel de la Macorra, en colaboración también con el doctor Octavio Valenzuela y Miguel Alcubierre. Y ella pues trabaja, se ha especializado en la cosmología, en particular en la energía oscura, en el proceso de oscilaciones acústicas bariónicas, y de hecho su más reciente artículo es parte de una colaboración que se llama eVOS, que es un survey que precisamente se dedica a hacer este sondeo de galaxias en el universo, y ella pues ha trabajado en modelos donde usa este tipo de información para extraer cómo se comporta algunos modelos de energía oscura. Entonces, bueno, ella el día de hoy va a hablarnos sobre este lado oscuro del universo, y de nuevo me da mucho gusto presentarla. Y bueno, Mariana, pues, cuando quieras. No, al contrario, gracias por la invitación, y el gusto es mío de poder dar este seminario, este coloquio. Ya nos pusimos técnicos antes de ser necesario. Gracias por la presentación, y como dijo Francisco, voy a hablar de este lado oscuro del universo. Quiero que mi plática se concentre en dos cosas. La primera es, ¿qué evidencias tenemos? Aunque no sea demasiado técnica poder platicar qué evidencia tenemos de esta parte, de este sector oscuro. Y en la segunda parte, ¿cómo podemos usar simulaciones de computadoras, pues, las que se llaman N-cuerpos, y las regiones vacías? Espero que me dé tiempo de platicar de eso último en estas simulaciones, para tratar de entender la naturaleza de este lado oscuro y diferentes modelos teóricos que hay en la literatura. Afortunadamente sé que esta no es la primera charla de cosmología que tienen, entonces voy a asumir una serie de... Ya sé que han tenido otras charlas, así es que no voy a dar todo un resumen del modelo cosmológico a nivel teórico, pero sí quiero empezar diciendo que la cosmología está entrando en lo que se llama una era de precisión, ya entró en lo que se llama una era de precisión, y mientras explico a qué me refiero, esta peliculita que está pasando de fondo es una visualización, que no es una simulación, es una visualización real de la posición y propiedades de objetos, de galaxias, observados por el consorcio Sloan Digital Sky Survey, de la cual eVOS es una parte. Y es para mostrarles la gran cantidad de datos que se han recolectado, la gran precisión con la cual se puede reconstruir este mapa, en el cual es como si estuviéramos viajando a través de la distribución real, de nuevo, espacial, de todos estos objetos en el catálogo, que son miles de millones de objetos, ¿no? Al día de hoy. Entonces, esto es nada más para comenzar diciendo que la cosmología ya tiene esta gran capacidad de poner cotas cada vez más precisas a los parámetros de su modelo, del cual voy a hablar. Y bueno, no voy a dejar que corra toda la película, porque como ven, tarda un par de minutos. Pero bueno, es para tener esta idea. Este mapa, en una distribución, digamos, en una proyección, este fue uno de los primeros, no tiene tantos objetos como el de la peliculita que les puse. Es una de las herramientas que nos ha permitido entender los diferentes componentes que hay en el universo para que pueda verse de esta forma, que se han logrado observar. Y la cosa importante, la imagen importante que quiero dejar de esta imagen es que, aunque parezca un mapa muy chiquito y muy inocente, las escalas que estamos viendo aquí son escalas muy grandes. Tiene un corrimiento al rojo, que quiere decir
cómo se corren hacia el rojo las líneas de emisión del espectro de los objetos que estamos midiendo, y es por lo tanto, mientras más corridos al rojo, más lejos están de nosotros. Esta imagen tiene un corrimiento al rojo solo de entre 0 y 0.15. Pero en este volumen hay casi un gigaparsec cúbico de datos y una edad del universo como de 2.000 millones de años luz. Bueno, una distancia o depende cómo lo quieran, si lo quieren convertir a tiempo o en distancia. Entonces, en estos mapitas, aunque este fue uno de los primeros generados por SDSS, hay una gran cantidad de información de escalas que realmente son mucho más grandes que las que pueden interesar a estudios astrofísicos de objetos individuales en nuestra propia galaxia, por ejemplo, solo para poner un poco en panorama. Como decía, ha habido un gran avance y como ustedes saben, pues ya se juntan 3 premios Nobel al área de cosmología. El último del año pasado fue a James Peebles, aunque no fue todo, también hubo un premio a Major Kellos. Está conformándose una etapa muy importante y seguramente habrá más contribuciones en años venideros. Pero de nuevo, lo importante que quiero mencionar es que en tan solo 20 años, por ejemplo, si ven las 2 gráficas de abajo, lo platicaré en más detalle, pero son gráficas de cómo se distribuye la radiación de fondo cósmica del CMB. Entre el 2000 y el 2013, la precisión con la que podemos medir estas anisotropías ha crecido enormemente. Y esta es justamente una de las piezas de las que quiero hablar más adelante, de cómo nos ha ayudado a consolidar esta imagen de un universo dominado por componentes oscuras. Es importante porque sí, voy a hablar de algunas observables puntuales, pero es importante recordar que para tener la imagen actual de la cosmología como la tenemos información de muchos regímenes distintos, de muchas observables distintas, y solamente combinando todos estos es que tenemos esta imagen completa del modelo cosmológico como lo tenemos actualmente. Entonces, cualquier modelo que pretenda explicar la cosmología, el origen y la evolución del universo, tiene que ser compatible con todos estos diferentes tipos de observaciones. Si no es compatible con alguna, bueno, entonces no se acepta como una buena explicación. A pesar de que hay muchas, como dije, solamente voy a explicar algunas que son las más representativas, y todas estas en conjunto son las que nos dan esta imagen completa desde el inicio del universo hasta el día de hoy. Es la idea que tenemos de un universo que inició con una explosión, un Big Bang caliente, que tuvo que haber pasado por una etapa de inflación para dar todas las semillitas. Inflación quiere decir de expansión acelerada, muy acelerada, exponencial, para generar todas las semillitas que dieron origen a la luz del CMB como lo vemos y a la formación de estructura como se ve en estos otros mapas de galaxias que les presenté. Y más aún, esta imagen como de principio a fin es consistente con la idea de que el universo no es estático, se expande, y más aún parece hacerlo de manera cada vez más rápida conforme nos acercamos a épocas recientes, es decir, al día de hoy. Es una imagen que pretende explicar desde que el universo tenía menos de un segundo de edad hasta 13.700, 13.800 millones de años después. Es una imagen sólida, pero que necesita invocar ciertas piezas de las que voy a hablar en un segundo. Entonces, para entender toda esa información, desde abundancias primordiales, el CMB, patrones en la distribución de galaxias, supernovas, todo junto, tenemos un modelo que seguro ya habrán oído mencionar muchas veces, es el modelo estándar, el modelo lambda-CDM. Y aunque no quiero explicar en detalle todas las hipótesis, sí quiero mencionar que este modelo tiene 6 hipótesis.
y algunas de ellas todavía no tienen un fundamento físico de primeros principios que nos ayude a entender su origen y su naturaleza. Sin embargo, los 6 son necesarios para entender todo este conjunto de información, para tener esta imagen de la historia y evolución del universo como se las presenté. Y bueno, sin más detalle, inflación ya lo mencioné, necesitamos asumir que hubo una etapa inflacionaria al principio en la historia del universo para que podamos tener las semillas que dieron origen a la estructura que vemos hoy día. Obviamente tenemos que asumir que existe materia estándar, la materia del modelo estándar de partículas, una ley de gravitación. La ley de gravitación que asumimos en el modelo estándar es la ley de relatividad general, que explica cómo la gravedad actúa a gran escala, ya es la fuerza dominante en nuestro universo, aunque a pequeñitas escalas puede ser muy débil. Además de esta teoría de gravedad, necesitamos una métrica, una manera de describir la métrica del espacio-tiempo, y dado nuestra información actual, no ocupamos un espacio privilegiado, aunque hay intentos de probar si esta teoría es válida. Y la métrica que es consistente con esta hipótesis es una métrica máximamente simétrica, que es la de FLRW. Entonces, tenemos una teoría de gravedad, tenemos una métrica, tenemos materia ordinaria, inflación, que ahorita no es relevante explicarla, y necesitamos 2 piezas más. Una pieza llamada materia oscura, que es un tipo de materia abundante, más abundante que la materia ordinaria, la del modelo estándar, que se comporta como materia en el sentido de que atrae por gravedad objetos masivos, pero que no interactúa con el sector electromagnético. Es decir, no interactúa con la luz y por lo tanto es invisible. Tampoco está cargada. Este es uno de los elementos que necesitamos en nuestro modelo para entender todas estas evidencias. Y el otro elemento, que forma parte de ese sector oscuro, es algo llamado energía oscura, que en el modelo estándar es una constante cosmológica, que simplemente es el nombre que se le da al mecanismo encargado de entender por qué el universo se expande cada vez más rápido o aceleradamente en épocas actuales. Como dije, este es el modelo, esas son las piezas, esas son las hipótesis, y no hay un fundamento físico para qué es la materia oscura. Es un tipo de partícula, son varios tipos de partículas, es un campo quizá, lo mismo con la energía oscura, pero son las piezas que hemos recabado y que son consistentes con la información que tenemos actualmente. Entonces, para hablar justamente de este lado oscuro y de qué evidencia tenemos, quiero pasar a la segunda parte de esta introducción, digámoslo. Ustedes han visto este pie cósmico en el que el contenido actual del universo, el contenido de nuestro universo está separado entre un 5% nada más de materia del modelo estándar, de la materia ordinaria que podemos ver en experimentos terrestres, en laboratorio, en aceleradores. Cerca del 26% en materia oscura, materia que no podemos ver, pero que se comporta como la materia lo hace, es decir, atrae gravitacionalmente objetos masivos. Y 60-70%, dependiendo de en qué momento estamos viendo las cotas, de energía oscura, que es algo que no sabemos si es la contribución de vacío de los campos que conforman el universo, no sabemos si es una modificación de las teorías de relatividad general, no sabemos si es uno o varios campos, no tenemos idea de la naturaleza, pero sabemos que tiene que contribuir con un 60-70% del total del contenido energético del universo. De lo que quiero hablar exactamente es no de las posibles explicaciones, sino de qué evidencia nos ha llevado a estos números, a un 26, 27, 69% de los componentes oscuros. El primero, no sé si esto ya lo hayan explicado en otros seminarios, pero
El primero, y es la pieza de información más precisa con la que cuenta la cosmología, es justamente la luz de radiación de fondo cósmica, o CMB en inglés. Esta luz es la luz más vieja que podemos ver, que se formó en el universo. Es una señal homogénea que se distribuye en el cielo, que justamente dio origen a uno de los premios Nobel otorgados en el pasado. Y para decodificar esta señal, igualito que con la analogía que puse en la parte de arriba, asumimos un modelo teórico y entonces podemos encontrar un patrón que podemos explicar con diferentes piezas de nuestro modelo. Antes de decir cómo nos ayuda a poner estos porcentajes, es importante que la evolución con la que hemos podido medir esta radiación de fondo cósmica nos ha permitido justamente poner puntos muy precisos a esta curva, que en un momento voy a decir qué es, y eso ha hecho posible acotar con precisión estos porcentajes. Entonces, si hay un mensaje que se deberían llevar de la charla quizá, es que la forma en la que se distribuye la luz de la radiación de fondo cósmica está medida con tal precisión que es una de las piezas más fundamentales para entender de qué está hecho el universo, para que la luz se vea de esta forma que se ve. Ahora, esta luz, en esta grafiquita lo que están viendo es una expansión multipolar de la temperatura. Si pueden ver en el huevito que está ahí pintado, no tengo puntero, entonces va a ser solo así. En ese huevito lo que están viendo son patrones azules y rojos. Básicamente significa que hay lugares del cielo que su temperatura es más caliente o más fría comparada con el fondo. Se quita el promedio y entonces ya nada más se ve el contraste. Lugares que son más calientes están en rojo, lugares que son más fríos están en azul. Y no es aleatorio, no es una imagen aleatoria. ¿Cómo se distribuye si yo mido la temperatura relativa de un punto a otro punto, tomando una distancia angular, una apertura angular de 1 grado, 10 grados, medio grado, 0.1 grados? Es justamente la gráfica que ven ahí. Los puntitos son las observaciones de Planck y el modelo es la línea azul. Y si se dan cuenta, lo más sorprendente es el increíble acuerdo que hay entre los puntitos, las observaciones y el modelo. Ahora, teniendo en mente eso, que esta gráfica solamente representa, si hago una expansión multipolar de cómo es la diferencia de temperatura en diferentes posiciones del cielo, a diferentes ángulos, arriba está el monopolo y abajo está la apertura angular, quiero que vean estas dos grafiquitas que pueden ser un poquito más técnicas, pero en el fondo son muy sencillas. A ver, del lado izquierdo, lo que están viendo es, en azul, nada más concentrémonos en la parte de arriba. La misma figura de la expansión multipolar de la diferencia de temperaturas en el CMB. Y la única cosa que quiero que vean es que si cambiamos la cantidad de materia oscura que hay en el modelo, eso cambia nuestro ajuste con los puntos. Tenemos mayor amplitud o menor amplitud de estos y también se recorren del segundo en adelante de los picos, de la amplitud de los picos en el CMB. Entonces, ¿cuánta materia oscura? Es uno de los parámetros que más sensiblemente afectan a esta curva. Pero no solamente eso. En la siguiente, no. ¿Cómo le pico aquí? Aquí está. En la siguiente curva, bueno, es qué pasa si tenemos más materia bariónica. Materia bariónica es como le llamamos a la materia estándar en cosmología. Si tenemos más materia bariónica, menos materia bariónica, y eso tiene que ser no podemos variar, es una proporción. Si tenemos más materia bariónica y menos oscura, o más oscura y menos bariónica, eso también se puede ver cómo cambia mucho la amplitud del primer pico y la forma en la que oscilan los siguientes picos del CMB. Entonces, cuando uno dice que tenemos información de que la materia oscura tiene que ser 6 veces más abundante que la bariónica,
buena parte de esa afirmación viene de ajustar este espectro de temperaturas. Diferentes cantidades de los componentes que dieron origen a este espectro cambian la forma en la que se distribuyen los picos y por lo tanto, al estar medidos con tan buena precisión, es como uno concluye estas proporciones. Entonces, si de toda la charla se puede llevar un mensaje, es que la forma en la que se estudia la distribución de picos del CMB es a la fecha la forma más precisa de poner estas cotas a 60%, 20%, 5%. No es la única pieza de evidencia para inferir que existe materia que no podemos ver. Tampoco quiero que se queden con la idea de que solamente son estas dos, pero solamente voy a mencionar esta otra que es las lentes gravitacionales. Esa es una técnica que se ha desarrollado menos aceleradamente porque conlleva muchos sistemáticos y errores observacionales, pero la idea es muy simple. Ustedes saben que el fenómeno de lentes gravitacionales es una predicción de la teoría de relatividad general, en la que si uno tiene un objeto muy masivo, curva el espacio-tiempo y por lo tanto es posible que la luz viaje a lo largo de la geodésica y podamos ver la imagen de un objeto que estaba detrás de aunque en principio no deberíamos haberlo visto por estar sido obstaculizado por un objeto muy masivo. Este fenómeno es una predicción de la teoría, pero ha sido abundantemente confirmado y medido en diferentes experimentos. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble ha tomado una gran cantidad de imágenes, como la de la derecha, en la que se ven estos extraños arquitos que no son otra cosa más que imágenes de galaxias que están atrás de este clúster muy masivo y que en principio no deberíamos ver, son galaxias de fondo que están atrás de este clúster. Pero por este fenómeno de deformación, se deforma su imagen y lo podemos ver en forma de arco en nuestro campo visual. Esta técnica ha sido usada a lo largo del tiempo. Es una de las técnicas que va a usar el telescopio espacial Euclid y que va a usar la colaboración LSST para poner cotas al comportamiento de la energía oscura y otras preguntas abiertas en cosmología. Pero es una técnica que se ha ido usando cada vez con mayor precisión, aunque aún hay mucho que limpiar, para inferir de qué está hecho, cuál es la distribución de materia que deforma un objeto para que lo vea como se ve en mi campo visual. En otras palabras, si yo veo esta galaxia deformada como este arquito que está ahí, ¿cómo puedo reconstruirla y aprender algo acerca del objeto, la distribución de masa que lo deformó de esta forma? Esta técnica dio lugar a una de las evidencias más famosas para la existencia de la materia oscura, que es el Bullet Cluster o el clúster bala, donde usando esa técnica de reconstrucción se reconstruyó toda la distribución de materia que ven aquí dibujada en azul. Lo rojo es materia luminosa, gas, que se puede ver en diferentes bandas en un telescopio, pero lo azul es únicamente la reconstrucción usando una técnica de lentes gravitacionales débiles, porque en este caso no son distorsiones tan grandes como los anillos de Einstein o estas lentes que vieron ahí. Sin embargo, esa es una de las piezas más robustas, famosas quizá, de la existencia de materia oscura. Combinar estas piezas de información nos han llevado a tener una idea de que la materia oscura es mucho más abundante. Lo que vemos son estas concentraciones de galaxias, clústeres de galaxias, pero están embebidos en una red invisible que en su mayoría está formada por materia oscura. Entonces tenemos como esta idea, esta concepción del universo de que a gran escala es una gran red cósmica invisible formada por materia oscura, filamentos, etcétera, y embebido en estos pozos de potencial es donde se acumula la materia, el gas, que eventualmente forma galaxias, que forma estrellas, que forma todo lo que vemos a través de los telescopios.
Ahora, para hablar del segundo componente de este universo oscuro y de cuál es la evidencia que nos ha llevado a concluir que existe y que es del orden del 60-70%, hace falta regresar un poco y pensar, bueno, la imagen que tenemos y las observaciones que tenemos son de un universo que está en expansión, que empezó en el Big Bang y que a la fecha las diferentes observables de las que voy a hablar indican que está expandiéndose cada vez más rápido. Si lo piensan es algo completamente contraintuitivo, dado que si únicamente asumimos que existe materia y que está distribuido en el universo que se originó en esta explosión primigenia, no hay razón o posible razón por la cual efectivamente el universo empiece a desacelerarse, porque está medida una etapa de desaceleración, es decir, va frenándose esta explosión cuando se mide la tasa de expansión en redshift o en corrimientos al rojo muy pasados, pero no hay razón por la cual empiece a acelerarse este ritmo en la tasa de expansión de nuevo. Y eso es lo que las observaciones nos indican. Entonces, energía oscura, no me voy a comprometer a decir qué es, cuál es su naturaleza, ni siquiera hablar de diferentes modelos, porque ahorita no quiero entrar en detalle, pero no es más que el nombre que le damos a el mecanismo detrás de esta expansión acelerada, es decir, cada vez más rápido en la expansión del universo. Seguramente ya han hablado de esto en otros seminarios, pero aquí nada más quiero mencionar, a ver si se puede decir, dos evidencias al respecto. La primera, a ver, bueno, se pasó muy rápido, pero nada más quiero mencionar que el CMB, por supuesto, es una evidencia que nos ayuda a acotar cuánto tiene que haber de energía oscura para que la radiación se vea, la distribución de los picos del CMB se vea como lo vemos. Pero entonces ahora ya nada más quiero hablar de otros dos tipos de observación. El primero, que es muy conocido y fue origen de uno de los premios Nobel del 2011, es el uso de supernovas. Como ustedes saben, uno de los problemas más difíciles en astronomía es determinar la distancia a objetos muy lejanos. Sin embargo, las supernovas son objetos astronómicos que se puede conocer su luminosidad intrínseca bajo ciertas hipótesis de la curva de luminosidad. Y eso ayuda mucho porque al verse más tenues o más brillantes, uno sabe si son más tenues o brillantes porque están más lejos o más cerca, si conozco exactamente la luminosidad o dónde está el pico de la luminosidad de este objeto. Entonces, las supernovas son algo que se conoce como candela estándar. De nuevo, tiene una serie de sistemáticos, pero para efectos de esta charla no es importante. Fue una de las primeras evidencias, al haber medido una población importante de supernovas, para darnos cuenta que mientras más lejos estaban, su corrimiento al rojo era mayor, de manera que se puede deducir que se están acelerando, se están alejando de nosotros cada vez más rápido. Y esa fue una de las primeras evidencias para medir esta aceleración en la expansión del universo. No es la única, de nuevo, pero al menos fue las primeras que sentaron con mayor solidez esta hipótesis. Y aunque esta gráfica es de los papers del 1998, ha continuado un gran esfuerzo por medir poblaciones más grandes de supernovas y todo ha sido consistente con una expansión acelerada ocasionada por algo que tiene que ser del orden del 60-70% del componente energético. Como este es un ejemplo que quizá ya conozcan antes, solamente voy a dejarlo de lado y más bien platicar de otro tipo de herramienta que se usa mucho y sobre todo que se usó en la colaboración IVOS, fue el objetivo principal de esta colaboración, que es medir algo llamado regla estándar.
Las supernovas son candelas estándares porque es un foquito de wattaje conocido, entonces si lo veo más lejos es menos brillante y por lo tanto si lo veo menos brillante sé que está más lejos. Pero otra técnica es patrones espaciales estándar, una regla estándar. Y voy a regresar a esta imagen porque fue medida por la colaboración SDSS. Y justamente lo importante de esta evidencia es la siguiente. La forma en la que se distribuye la materia en estos mapas tridimensionales no es aleatoria, ya lo había dicho antes. No solamente no es aleatoria, sino que se pueden encontrar correlaciones, es decir, una escala característica en si están muy cerca o muy lejas las galaxias, estadísticamente, que se puede trazar, calcar completamente a cómo se distribuye la luz en estos mapas de temperatura del CMB. Y no es de sorprenderse, en nuestra imagen del universo, que es una imagen continua, sabemos que la distribución de fotones, de luz, de temperatura en los fotones del CMB, tiene que estar relacionada con cómo se distribuye la densidad que eventualmente dio origen a galaxias y a toda esta distribución espacial que vemos aquí. Entonces, la forma en la que esto se hace es por una técnica llamada Baryon Acoustic Oscillations u oscilaciones acústicas de bariones, que no voy a explicar en detalle, pero lo importante es que podemos saber que buscando patrones en la distribución espacial de galaxias, hay una distancia característica que conocemos muy bien porque conocemos con precisión el CMB, la luz de radiación de fondo cósmica. Lo que acabo de decir está en esta imagen y algo que quizá es un poquito más técnico, pero no es para nada complicado, es la imagen, la gráfica que está aquí abajo. Esta gráfica es exactamente a lo que me refiero cuando digo patrones de correlación en la distribución espacial de galaxias. ¿Qué quiere decir? Tengo estos mapas que ya puse desde un principio y parecen pues, mapas, no son aleatorios, pero con una distribución. Y si yo cuento a qué distancia están los pares de galaxias, agarro galaxias que estén a una distribución de 1 megaparsec. Todos los pares de galaxias que estén a 1 megaparsec. Este es un punto en esta gráfica. ¿Cuántos pares de galaxias hay a 2 megaparsecs, a 3 megaparsecs, a 4 megaparsecs, a 50 megaparsecs, a 100 megaparsecs? Esta gráfica se llama función de correlación de 2 puntos y no es más que cuántas galaxias están separadas a una distancia. Y lo maravilloso, lo poderoso de esta gráfica es que, como es una función de correlación, uno espera que decaiga, porque las galaxias dejan de estar correlacionadas mientras más lejas están, pero no solamente decae, tiene un exceso de pares de galaxias que están formadas a una distancia bien característica, y esa distancia característica se puede calibrar con el CMB, es de lo que les hablaba en la gráfica anterior. Entonces, esta es como la parte más técnica quizá de la charla, decir que además de las supernovas, uno busca este patrón, esta distancia 100 megaparsecs en grandes mapas de galaxias y se puede usar para trazar la tasa de expansión del universo a diferentes corrimientos al rojo. Mientras nuestros mapas de galaxias sean más, puedan tener objetos de corrimientos al rojo más altos, nos permite medir la tasa de expansión hacia atrás en el tiempo y entonces poder poner cotas hacia cómo ha ido cambiando esa tasa de expansión. Cada vez es más rápido, es constante, no es constante. No nos está diciendo qué es la energía oscura, pero nos ayuda a confirmar esta hipótesis de que el universo se expande aceleradamente, consistentemente con un 60% de energía oscura, 20 y tantos de materia oscura, poquita materia bariónica. Entonces, esa es la segunda pieza y bueno, todas son consistentes y es una de las técnicas más robustas y seguirá siendo investigada en diferentes mapas de galaxias y si quieren podemos hablar de ella al final en las preguntas. Pero bueno, por ahora quiero pasar a cómo podemos hacer nosotros simulaciones
y buscar patrones no en la distribución de alta densidad, sino en las distribuciones de baja densidad para tratar de entender si este componente de energía oscura es de un tipo o de otro tipo. Si hay preguntas en cualquier momento, por favor interrúmpanme. No los puedo ver, pero puedo oír si es necesario. Ok, entonces hasta ahorita ya platiqué pues esta imagen que tenemos de un modelo lambda CDM con hipótesis, dos de ellas que son de componentes oscuras, materia oscura, energía oscura, la evidencia que espero haberme sabido explicar en cuanto a cuál es la evidencia que nos ha hecho llevar a esta imagen. Y lo que quiero platicar ahora es el uso de una técnica que yo sigo considerando teórica, aunque es importante saber cómo comparar con observaciones, y ahí hay muchas cosas que se pueden decir al respecto. Pero la técnica que quiero hablar es cómo podemos en nuestra computadora simular esta formación de estructura a gran escala usando diferentes modelos de energía oscura, diferentes modelos cosmológicos, y entonces poder comparar con observaciones y ver cuál de ellos estadísticamente representa mejor las observaciones. Entonces, es una manera como de discriminar. Básicamente, el resumen está en esta gráfica. Si se acuerdan, este pi de SDSS es la distribución observada de 1 millón de galaxias. Cada puntito que se ve en esta gráfica de la izquierda es una galaxia medida. Del lado derecho de la diapositiva lo que ven es una superposición. Por un lado está esta observación de SDSS en un rango más pequeño, y encima en rojo está una simulación de la simulación hasta entonces más grande que se había hecho. Ya hay otras más grandes, pero para que se den una idea de que exactamente eso es lo que estamos tratando de hacer, lo que se trata de hacer en simulaciones de N cuerpos, simular esta formación de estructura a gran escala y comparar con las observaciones. ¿Cuál es el proceso que uno hace? En realidad el espíritu es muy fácil, es muy sencillo detrás de esta técnica. Uno toma una caja, vamos a empezar con una caja, y de alguna manera pongo una distribución de pelotitas, de partículas de materia en mi caja. Esa distribución, imagínense que empezamos aquí, en Z igual a 28. Si se dan cuenta, no hay una estructura definida, simplemente hay muchas partículas, parece una distribución homogénea dentro de esta caja. Esta cajita la partimos o le hacemos una malla tan fina como podamos. Mientras más fina, va a requerir más tiempo de cómputo y por lo tanto pues, la simulación puede tardar mucho más. Y la única cosa que tenemos que resolver iterativamente cada tiempo es la ecuación de Poisson de cómo las partículas de mi caja se atraen mutuamente. Y en esto que dije, seguramente, o sea, por supuesto que hay muchas cosas que son importantes de tener cuidado, pero no es más exótico que esto. Tengo una caja mallada, pongo muchas partículas, y la única ley de interacción que ahorita me interesa resolver es la ley de interacción gravitacional. ¿Eso qué significa? Significa que en la mayoría de simulaciones de las que estoy hablando, solo se simula la distribución de materia oscura. Y como les dije antes, la materia oscura solo interactúa por gravedad. No se repele electromagnéticamente, nada. Solo hay que ver cómo se va aglomerando. Paso a paso de tiempo, cuidando la continuidad, etcétera. Lo único que tengo que resolver en una simulación de N cuerpos es la atracción gravitacional entre N cuerpos, entre las N partículas que puse. Y si uno hace esto, dependiendo qué técnica use, hay muchas, lo que se forma al final es una distribución de zonas de mucha densidad, porque las partículas todas se unieron en esa región, y por lo tanto zonas de baja densidad o vacíos cósmicos. Y tampoco es una cosa aleatoria, se puede ver esta distribución de
filamentos y nodos, etc. Entonces, esto es la idea básica detrás de una simulación de N-cuerpos. Y no es cierto que solamente quiera resolver la interacción partícula-partícula. Como es una caja suficientemente grande, es una caja de escalas cosmológicas, también es importante poner ecuaciones que me digan cómo se está expandiendo el universo de Z028, muy en el pasado, a Z al día de hoy. Entonces, ahí es donde entra en juego los modelos cosmológicos que uno puede querer probar en estas simulaciones. Si yo pongo una prescripción para un universo que se expande más rápido o que no se expande aceleradamente, el patrón que resulte va a ser distinto. Entonces, esa es como la idea, la segunda idea fundamental que quiero dejar de la charla es, en estas simulaciones uno puede poner diferentes prescripciones de la expansión del universo y al comparar el patrón al final, puede uno discriminar entre modelos de expansión, por lo tanto, modelos de energía oscura o de gravedad incluso modificada. Ok, entonces, esta es una de las simulaciones más grandes con las que se cuentan. No sé si sea la más grande actualmente, pero bueno, como pueden ver, son escalas de 21 gigaparsecs y se ve exactamente una cosa isotrópica y homogénea a toda escala, lo cual es consistente con el principio cosmológico. Y conforme uno va haciendo zoom, 5 gigaparsecs sigue siendo escalas cosmológicas muy grandes, empieza a aparecer este patrón de red cósmica a 1 gigaparsec, aún así siguen siendo escalas muy grandes. Uno ya empieza a ver que realmente está dominado esto por espacios de baja densidad. Pareciera que la mayoría del espacio está ocupado por zonas vacías, como se puede ver aquí. La mayor parte es zonas vacías y en algunos puntos hay lugares de concentración de muy alta densidad, que es donde realmente se concentra, se condensa todo el gas o la materia visible y se forma toda la estructura de la que les platicaba hace algunas diapositivas. Es donde se concentra todo el gas y entonces se forman galaxias, cúmulos de galaxias, que es lo que realmente podemos mapear con telescopios y que se representa, por ejemplo, en este mapita de aquí. Ahora, esto es como muy general y aunque no quiero entrar en detalles, una de las partes más delicadas quizá de este proceso es cómo pasar de una simulación solo de materia oscura a poner gas en ella, o poner galaxias del tipo observado, y hay varias formas de hacerlo, pero solo para ser muy general, diré que hay dos. Una es poner pura materia oscura, como lo que les platiqué aquí, y al final solamente usar descripciones semianalíticas, que son como fórmulas de ajuste para poblar las zonas de mucha densidad con halos y galaxias, y luego galaxias que pueden ser de un tipo o de otro, dependiendo del telescopio. Entonces, se crea como que todo el andamiaje de materia oscura, y luego con recetas semianalíticas, que son fórmulas que se ajustan, uno pone ahí las galaxias del tipo que uno quiere. La forma más complicada de hacerlo por el costo computacional, pero que quizá es más confiable, es empezar con una caja donde haya materia oscura y también gas. Y entonces ahí se tiene que resolver una serie distinta de ecuaciones, porque ya no solamente hay materia oscura, pero también se pueden crear estas simulaciones, y así es como a veces se calibran las fórmulas semianalíticas o de ajuste del primer enfoque que les dije. Entonces, eso es no quiero hacerlo sonar como que es muy fácil hacer las simulaciones. Lo que es difícil quizá es hacer esta comparación con objetos observados específicos. Pero bueno, quiero nada más quedarme en la parte de comparar modelos de energía oscura, porque como les dije, esto es lo que quería decir en esta charla. Y para eso, nada más quiero poner aquí dos ejemplos. Lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva son fotografías a diferentes momentos de tiempo
de la distribución espacial de materia para dos modelos cosmológicos. Entonces, A un cuarto, A un medio y A igual a 1 son diferentes momentos del tiempo. A igual a 1 es el día de hoy y hacia atrás es en el pasado. Si tengo mis partículas de materia oscura en esta caja de simulación y pongo un modelo cosmológico donde el 30% sea materia y el 70% sea una constante cosmológica, eso dice que se expande aceleradamente a cierta tasa específica, lo que obtengo son las figuras, los paneles superiores. Es la gráfica, corresponde a la línea azul. Y la distribución que obtengo, se pueden dar cuenta que desde el principio es muy distinta y al día de hoy es una distribución con regiones oscuras o vacías muy notorias y regiones densas también muy definidas. Si hago este mismo ejercicio, pero ahora digo no hay energía oscura, el 100% del componente energético es materia, esto en la literatura se llama Einstein de Sitter, pero no importa, solamente significa el 100% es materia, no hay energía oscura en este modelo. Desde el inicio se puede ver que la distribución de materia es distinta, es mucho más homogénea, y hasta el día de hoy se ve una distribución, que es la última imagen del panel de abajo, es una distribución menos definida, con menos vacíos o vacíos menos profundos y menos aglomeramiento o zonas de densidad tan definidas. Entonces, eso solo es un ejemplo visual que muestra cómo se han usado diferentes simulaciones para acotar modelos de la expansión del universo distintos. Solamente para entrar a la última parte, y es el último comentario que quiero hacer, es una forma de hacer estos análisis, obviamente, es mirar la distribución de zonas de alta densidad, porque en estas zonas de alta densidad, como digo, es donde se acumula el gas, donde se colocan las galaxias, que son con lo que directamente se puede comparar, pero una técnica que ha resultado novedosa en épocas actuales, no porque se haya propuesto apenas, sino porque ya hay datos con suficiente calidad para poder probarlo, es estudiar las propiedades de las regiones vacías. Si se dan cuenta, 4 modelos diferentes de energía oscura, la distribución de las regiones de baja densidad, vacíos cósmicos, cosmic voids, es bien distinta. Y esto es cierto no solamente para modelos de energía oscura distintos, constante cosmológica, modelos dinámicos, también es distinto si en lugar de asumir la relatividad general como la teoría de gravedad a todas escalas, hago modificaciones de esta teoría, y hay muchas formas de hacer esto. Muchos de estos modelos predicen una modificación a la teoría de Einstein sensible a la densidad. En lugares de poca densidad se nota mucho, en lugares de alta densidad no se nota. Estas diferentes teorías son formulaciones teóricas únicamente, pueden ser susceptibles de ser probadas si uno analiza la estadística de estas regiones vacías. Ese es como el último mensaje que quiero dar de la charla. No sé si me queda un minuto, pero voy a decir esto último y discutirlo tanto como haga falta en las preguntas. La última cosa que quiero decir es que con toda esta técnica de las simulaciones cosmológicas y con el crecimiento en la calidad de datos, calidad y cantidad de datos de mapas de galaxias, es posible que ahora midamos las distribuciones y las propiedades de estas regiones vacías, los voids cósmicos, y dependiendo de si son muy abundantes, muy homogéneos, si son más vacíos o menos vacíos, podemos poner cotas para diferentes modelos de gravedad modificada o de energía oscura. Esta gráfica que pongo aquí es de un trabajo que está ahorita
en desarrollo, donde simplemente simulamos la distribución de materia oscura como les platiqué, una caja, muchas partículas, cada paso de tiempo. Una vez que se tiene la distribución final de partículas, de alguna manera uno puede calcular el campo de densidad, o sea, pasar de partículas discretas a una distribución continua de densidad, y con técnicas que son robadas casi del área de imágenes médicas, uno puede medir el contraste de densidad, cuáles son las zonas más vacías y las zonas más altas de densidad en estos campos generados. Y lo que está haciendo este algoritmo con el que se generaron estos datos es medir cuáles son las zonas vacías creadas en una simulación cosmológica. Hay muchas cosas que se pueden observar, que se pueden estudiar de estas regiones vacías, pero solamente quiero mostrar aquí una, que es la que podemos comparar directamente con observaciones. Tenemos que poder predecir algo que podamos comparar con datos, y es la distribución por tamaños. Lo que ven abajo son histogramas. ¿Cuántos vacíos cósmicos hay de radio 10 megaparsecs, 1 megaparsec? ¿Cómo se distribuye por tamaños? Dependiendo de diferentes técnicas. Y luego, la gráfica de la esquina derecha, inferior derecha, es la distribución por tamaños observada de un tipo de galaxias LRGs por la colaboración SDSS. Entonces, esta distribución observada podemos compararla a grandes rasgos con nuestra distribución simulada, y entonces poder decir, bueno, tenemos un modelo competitivo o no. A grandes rasgos, esa es la primera cosa con la que podemos comparar nuestros resultados de vacíos cósmicos. Y algo que puede ser interesante, y esta va a ser mi última diapositiva, es ¿qué pasa? ¿Cómo puedo saber si los vacíos son menos densos, más densos? Si son más o menos vacíos, puede ser un indicativo para diferenciar diferentes modelos de gravedad o de energía oscura. Pero esta gráfica que les pongo, que va a ser la última, es una gráfica que muestra cuál es la densidad en el centro de los voids, en promedio de todos los voids de un ensamble, y cuál es la densidad en las paredes. Es un perfil de densidad. Qué tan densos son en el centro, qué tan densos son en sus paredes, y cómo la densidad se relaja hasta llegar a la densidad promedio de toda la caja. Esto, en principio, puede ser una forma de diferenciar modelos de gravedad que no sean relatividad general, porque como les decía, hay propuestas teóricas que proponen, valga la redundancia, modificaciones a la ley de gravedad que dependen de la densidad. Entonces, en principio, en los centros de los voids hay mucha menos densidad, deben ser distintos si no fuera relatividad general u otro. Entonces, es un trabajo en proceso, solamente para mostrar, con esta herramienta teórica, computacional, de generar simulaciones de N cuerpos, uno puede estudiar muchas propiedades. Una de ellas es las propiedades estadísticas de estas regiones vacías, y es una técnica prometedora con la mejora en la calidad de datos, en la mejora en la calidad propia de la técnica para analizarlo, para poder entender más acerca del lado oscuro del universo, en particular la energía oscura, y posibles explicaciones que haya a su naturaleza. Y solo para terminar, lo que ven en colores, tal vez debía haber escogido un mapa de colores distinto, no es más que un intento computacional de encontrar regiones vacías y luego buscar con un refinamiento como de zoom realmente si es una región vacía o tiene voids internos. Eso que están viendo aquí no es más que el zoom del mismo mapa en 3 escalas de descripción jerárquica distintas. Y de nuevo, ver la riqueza de subestructura de voids en simulaciones puede ser una herramienta para poner cotas al comportamiento de la energía oscura, en general de los parámetros del modelo cosmológico, que aún
es difícil de comparar directamente con datos, pero es importante analizar, desarrollar las herramientas lo más posible hasta que estemos preparados para hacerlo. Y bueno, esto es un trabajo en proceso, pero me encantará tomar preguntas, saber si fui clara en mi exposición y, por supuesto, agradecerles por su tiempo y atención. Muchas gracias, Mariana, por la exposición. Algo que vi en otro congreso es poner aplausos. No pongan aplausos grabados. Eso lo vi en otro congreso, digo, dado que no te podemos aplaudir todos y escuchar a todos, pero de verdad muchas gracias. Entonces, bueno, si alguien quiere preguntarle a la doctora Mariana cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues adelante. Yo tengo una pregunta. Perdón, no puedo activar mi cámara, pero soy Olivier Sarpar. Entonces, Sí. muchas gracias por la linda presentación. Yo creo que, bueno, fue muy clara en mi opinión. Tengo una pregunta de curiosidad, una curiosidad que siempre me da. En esas imágenes que muestras con la distribución de las galaxias, entonces hay como una estructura de filamentos, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, y creo que dijiste que cada punto ahí se debe pensar que es una galaxia. Sí. Ahora, ¿dónde están ahí los cúmulos de galaxias? Digamos, ¿cómo distingo ahí los cúmulos? ¿Esos son donde hay concentraciones más grandes de galaxias? Sí, sí. En este mapa en particular, que ya es viejito, los cúmulos no son más que las concentraciones de más densidad. Las regiones rojas son de alta densidad, las regiones creo que verdes significa baja densidad, pero un cúmulo aquí no es más que zonas donde hay muchas galaxias en un clúster, digamos. Es casi literal. No. Pero ese clúster no es necesariamente esférico, entonces puede ser un filamento. Exacto. No, y eso es algo muy importante cuando uno hace justamente el análisis opuesto, que es el de los vacíos. Los clústeres no necesariamente son esféricos, pero tampoco los vacíos. Eso es algo que olvidé decir y que es muy importante. No son huecos esféricos en la distribución espacial de materia. Y qué tan esféricos o no son es otra posible característica a medir y luego comparar con datos. Muchas gracias. Bueno, no sé si puedo aprovechar y hacer otra pregunta, pero me interesaba un poco al final cuando mencionaste las teorías alternas de la gravedad. Me interesaría saber cuáles se están contemplando. Creo que incluso mostraste simulaciones que se han hecho con teorías modificadas de la gravedad. ¿Sabes qué tipo de modificaciones se han estudiado? Sí, hasta donde sé, ya hay simulaciones para un tipo de modificación bien particular que se llama gravedad FDR, en donde la dependencia ya no solamente en la acción gravitacional de Einstein-Hilbert no solamente es el Ricci, sino una función del Ricci, y por eso FDR, y no para todos, porque hay tres diferentes formas de función de R, sino hasta donde sé, solamente están disponibles simulaciones para Hu y Savitsky, que es un tipo particular de gravedad modificada en donde la dependencia funcional es una función del Ricci. Para este modelo de gravedad modificada ya hay códigos que pueden hacer simulaciones. ¿Para cuál otro? Creo que ya hay una forma de implementar una teoría llamada Brans-Dicke. Bajo una serie de aproximaciones hay una forma de simular la expansión a gran escala, tomando en cuenta la expansión de Brans y Dicke, pero esta técnica es una técnica semi-aproximada. No es cierto que hace lo que les conté aquí de la cajita. Sí lo hace, pero aprovecha la solución analítica
usando estas teorías alternativas para acelerar el cómputo y para poder hacer simulaciones competitivas, pero que no tomen tanto tiempo. No sé si hay otras simulaciones de gravedad modificada disponibles. Hasta donde sé, FDR, por supuesto, y las que muestro aquí son el caso. Estas teorías, ¿dónde están? Aquí. Las últimas que mostré en el perfil de densidad son para Huy-Savitsky, donde la derivada de la función vale 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 al día de hoy, que es un parámetro que se puede ajustar en esta teoría. Pero no hay muchas más, y eso es algo bastante interesante y que hasta donde sea en la comunidad mexicana de cosmología se ha intentado producir estas simulaciones con modelos alternativos. Muchas gracias. No, al contrario. Si hay más preguntas o alguna otra consulta que quieran hacer. Yo, mientras tanto, nada más aprovecho para disculparme porque no dije la afiliación actual de la doctora Mariana. Ella ahorita está en Polonia, en el Centro Astronómico Nicolás Copérnico. Allí está haciendo una estancia postdoctoral. Al final del momento en que la presenté, olvidé ese detalle. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, pues adelante. Si no, yo quiero aprovechar nada más una consulta rápida. En el caso que quieres probar diferentes modelos, Mariana, bien sea de energía oscura o de gravedad, ¿cómo está? O sea, los diferentes modelos, supongo yo, no van a recaer en cómo caracterizas los voids. Ya ves que, por ejemplo, quieres modelar energía oscura, materia oscura, hay parámetros nuevos a los de lambda CDM. Y pues esos parámetros los restringes con las observaciones, etc. Aquí, con los voids, ¿cómo, o sea, o existe tal cosa como parametrizar voids dependiendo de modelos, o es algo que ves como a posteriori? Yo creo, la verdadera dificultad está en obtener mapas de voids observados, donde podamos medir, por ejemplo, el perfil de densidad de voids en datos de galaxias de un tipo u otro tipo. Ok. No están tan bien definidos como las zonas de alta densidad. Ahorita, esa es como de las primeras dificultades, definir voids en mapas observables de galaxias. Ok. Si hay una forma de parametrizar, sí hay, y creo que la forma más usada por la comunidad es el perfil de densidad, porque sí es un parámetro, es una observación o una predicción sensible a modelos de energía oscura y gravedad modificada. ¿Qué tan vacíos son? Ok. Una cosa interesante es poder, y ya hay esfuerzos en ese sentido, poder hacer la misma detección de la señal de las oscilaciones acústicas de bariones, esta grafiquita de la función de correlación, pero con voz. Entonces ahí la complicación, uno, es definir los voids de la muestra con una señal al ruido que sea suficientemente buena, y dos, la función de correlación para pares de galaxias está fácil, porque la galaxia en escalas cosmológicas es casi puntual, pero los voids no. Entonces, definir el centro de los voids es algo que también tiene muchas propuestas en la literatura. Es el centro de menor densidad. Como no son esféricos, Claro. si uno observa los mapas de densidad, no son esféricos, no es tan trivial definir un centro, pero más aún, parte de los retos de esta técnica está en asumir técnicas que tampoco sean esféricas. Esta que les estoy mostrando, no quise entrar en detalles,
no asume que los voids sean esféricos. Claro, Hay o sea, algunos es como que quieras, por ejemplo, hacer funciones de correlación entre parchecitos de esos de tus gráficas de colores, por ejemplo. Lo así cual, es. sí, o sea, sí entiendo cuánto se puede complicar. Y si tienes una función de correlación, entonces el camino es el mismo. Cómo esta función de correlación depende de los parámetros cosmológicos, si es energía oscura, constante cosmológica, etcétera, tiene Exacto, el mismo poder constrictivo de constricción que, que con materia, ¿no? claro. Entonces, y uno de los papers más importantes que ha salido en épocas recientes es uno en el que se hace algo llamado cross correlación, y de eso Ujú. no dije nada, pero solamente escribí aquí la palabra cross correlations. Eh, básicamente significa, se puede medir la función de correlación de pares de galaxias, se puede medir la función de correlación de pares de voids, o se puede medir la función de correlación galaxias y voids. Y entonces es la misma información que midió tu telescopio, pero estás combinando la información distinto y eso aumenta la señal a ruido y entonces puedes tener mejores construcciones. Entonces, cómo combinar estas observaciones es algo que ahorita está generando mucho interés, porque no es fácil obtener esta clase de datos. Entonces, una vez que las tienes, quieres exprimirlo lo mejor que se pueda y sacar todas las combinaciones. Voids con galaxias y sus cross correlaciones es una de las técnicas que ya está en mejor estado actualmente. Ok, ok, qué bueno. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario o algo? Si no, yo hago el pase directo de nuevo a Emilio, que es el encargado oficial. ¿Puede preguntar otra cosa? Perdón. Sí, adelante, Olivier, adelante. Sí, tenía otra pregunta. Con ese análisis de los voids, por ejemplo, ¿se podría distinguir también algo sobre la naturaleza de la materia oscura? Porque, bueno, aquí en México hay mucha gente que está proponiendo, empujando ese modelo de materia oscura con campo escalar. Sí, sí. Bueno, entiendo que también hubo una simulación así bueno, tipo N cuerpos, me imagino que no fue de N cuerpos, pero que logró reproducir ese padrón de filamentos, según entiendo, ¿no? Entonces, quería saber un poco tu opinión sobre ese modelo de materia, materia oscura escalar. Y si hay, con tu análisis de analizar los voids, por ejemplo, se podría discriminar entre uno y el otro. No, sí, sí sé que hay ya algunos candidatos de simulaciones para este tipo de materia oscura. No estoy muy enterada de si este modelo predice diferencias a escalas grandes o semi grandes. Con esto quiero decir lo siguiente. Los voids, a diferencia de las galaxias y los clústeres de galaxias, son escalas más grandotas. Si podemos ver aquí la distribución de tamaños, son escalas de 10, 20, 30 megaparsecs. Son escalas que en cosmología llamamos cuasilineales, porque la teoría de perturbaciones todavía se les aplica, pero ya empieza a dejar de serlo. No sé, y aquí diferentes modelos tienen diferentes predicciones. No estoy muy segura de las particularidades en la formación a gran escala o más bien a pequeñas escalas de este modelo, que donde entiendo es donde realmente predice cosas distintas de cold dark matter estándar. Por lo tanto, no sé si los voids sean una de las herramientas más, digamos, adecuadas para poder decir que este modelo es distinto de materia oscura estándar. En principio, si uno tiene, o sea, dicho lo anterior, el estudio de los voids también puede usarse para entender las propiedades de la materia oscura,
Porque obviamente diferentes prescripciones de materia oscura van a dar diferente formación en las paredes y filamentos que conforman estos cascarones no esféricos de materia. Y sé que hay esfuerzos ya en acotar modelos de materia oscura que puede decaer en radiación. Y supongo que esta técnica básicamente lo que trata de hacer es combinar el clustering de la red cósmica, todo este patrón de telaraña, con mediciones de lensing de la red cósmica. Eso es algo que se llama cross correlation de lensing y galaxy clustering. Y hasta donde tengo entendido, modelos de materia oscura que puede decaer en radiación tiene una diferencia en la velocidad de dispersión, y eso hace que los filamentos y las paredes sean más tenues o distintos de los de cold dark matter. En otras palabras, a nivel teórico es posible, si uno crea estas simulaciones, de diferenciar modelos de materia oscura. Eso depende de la prescripción, de la predicción de cada modelo. Si este modelo predice diferencias cuantificables a gran escala o a pequeña escala, los voids puede que sean la mejor observable o no. Pero creo que el verdadero experto en la sala es justamente el doctor Francisco Linares, del modelo de Fuzzy Dark Matter o de Axion, o ya no sé, tiene muchos nombres, Dark Matter, como campo escalar. Entonces, no sé, eso más bien, si puede decir que hay una diferencia a gran escala, sería muy interesante poder usar esta misma técnica, que es parte de la comunidad, además mexicana cosmológica. Esto no lo mencioné, pero el código que identifica los voids y la peliculita que puse al principio fueron hechas por el doctor Miguel Ángel Aragón Calvo, que es parte del Instituto de Astronomía Campus Ensenada de la UNAM. Entonces, todas estas técnicas son parte de la comunidad mexicana de cosmología. Pero lamentablemente no sé si este modelo de Fuzzy Dark Matter dé señales distintivas a las escalas a las que los voids lo prueban, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, adelante, Emilio. Ok. Bueno, yo no me quiero quedar con una curiosidad. Es un poco tonta la pregunta, pero aprovecho y te pregunto. Estos voids, los define, o sea, porque en las imágenes que muestras, no es claro, o sea, parece como una telaraña, ¿no? Sí. Entonces, si lo ves en 3 dimensiones, no me queda claro que los voids estén aislados unos de otros y no, o sea, porque si, digamos, los clusters o los links entre clusters de galaxias los pensamos más como fibras, más que paredes, entonces sí, parecería más como que que los voids son todo el volumen, ¿no? Y que se complica todavía más diferenciar dónde empieza un void o dónde acaba otro void. Eso es una muy buena pregunta, y es justamente el corazón de diferentes técnicas para identificar voids. Esa es la verdadera debilidad de la técnica, y es que los resultados dependen del buscador de voids que uno use. Esa es una debilidad de cómo usar voids para comparar teorías. En el que estoy usando yo, primero que nada es, efectivamente, para estas imágenes pareciera que el void es como un túnel, ¿no? Pero realmente eso es porque estas imágenes son un corte 2-dimensional, es un corte de la caja. Una vez que yo hago mi caja, por ejemplo, esta de aquí, depende de dónde haga el corte, voy a encontrar estos patrones de colores que puse al final. Parece que toda esta zona, por ejemplo, la que uno guste, creo que aquí sí pueden ver mi puntero, ¿no? Ajá. Parece que toda esta zona púrpura de aquí es un void, pero en el fondo es un corte. Si yo hago ese corte más, digamos, una proyección de 1 megaparsec hacia adentro, puede que lo vea distinto porque hasta ahí acabó. Sí. Entonces, efectivamente, pareciera
que no tienen fronteras bien definidas, pero es solamente porque es una proyección. El verdadero truco para encontrar estas regiones vacías, y es que mi telaraña está gris, la imagen es de mucha calidad, y entonces bajé una y salió borrosa por querer comprimirla. No se nota mucho, pero el truco está en que uno reconstruye, como dije, el campo de densidad de las partículas. Quiere decir que para cada punto de mi caja conozco el valor de densidad en lugar de tener solo puntitos que son las partículas aglomeradas. Este ya es un paso importante. Si yo lo reconstruyo con poca calidad, es difícil definir dónde empieza un void y dónde termina otro. Si lo reconstruyo con muy buena calidad, las técnicas que se usan para encontrar los voids son muy interesantes porque lo que hacen es encontrar todos los mínimos. Tengo una caja discreta, entonces son cuadriculitas. De todos esos cuadriculitos que son píxeles o en 3 dimensiones, pues son voxeles. Todos los voxeles encuentro los mínimos absolutos de densidad, los mínimos locales. Quiere decir, un píxel que cualquiera de sus vecinos tiene más densidad que él. Una vez que encuentre esos, son los centros de los voids en este algoritmo. Lo único que hace es se llaman algoritmos de inundación, watershed, no sé si la palabra correcta es inundación, pero que lo que hacen es como ir inundando este campo de densidad vecino a vecino a partir de estos mínimos, hasta que 2 centros coinciden. Y una vez que coinciden, se sabe que este era un mínimo de densidad que tocó al siguiente, y todos los píxeles que están aquí se clasifican como la pared entre 2 voids. Es propio de la técnica. Lo mismo se puede hacer con el mapa de densidad de galaxias. En lugar de tener puntos que yo simulé en la computadora, tengo una distribución espacial de galaxias, reconstruyo el campo de densidad y hago el mismo procedimiento, excepto que los voids ahí son mucho más grandotes, porque la distribución de galaxias es una muestra mucho más sparse, mucho menos densa que la de materia oscura que yo simulé. Pero sí se pueden definir estas paredes, sí se pueden encontrar todos los que forman parte de las paredes del void, y una vez más, depende del void finder. Entonces, pues, uno de los tipos que más se usa, sí se pueden identificar las regiones vacías, toda la pared, y donde 2 paredes se juntan, se hace un filamento, y donde 3 paredes se juntan, se define como un clúster. Estos métodos lo que hacen es estudiar la topología del campo de densidad, ya sea de galaxias o de simulaciones de materia oscura. Entonces, la topología, quiero decir, identificar zonas con una distancia matemáticamente definida, etcétera, que cumplan ciertos requisitos, que sean estos mínimos, que luego ver cómo se inundan y se pegan. Es una técnica robada, como dije, de análisis de imágenes médicas. Como si fueran tomografías, no sé, medicina yo no sé. Es una... Entonces, la respuesta es, sí tienen paredes bien definidas, tanto en observaciones como en simulaciones. Van a depender del método que se use, y eso es una de las debilidades de usar voids al día de hoy para construir la cosmología, pero solo significa que hay que trabajar más para encontrar un consenso y desarrollar técnicas que no sesguen los resultados. Hay muchos void finders que lo que hacen es poner un mínimo y crecer una esfera, y donde esa esfera alcance un cociente de densidad definido por el usuario, dice, esto es un void, este es otro, son más rápidas de usarse, etcétera, etcétera. A mano el usuario define qué es un void, ¿no? Ya veo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, te volvemos a agradecer por la plática tan interesante, y también a Francisco por haber moderado. Y bueno, y a todos los demás, pues ya Gabriel y yo les estaremos informando
de los coloquios cuando retomamos en agosto, por correo. Pues gracias. Entonces, muchas gracias. Hasta Al luego. contrario, Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego, saludos. Hasta luego. Gracias, Mariana. Gracias, Emilio. A ustedes. Bye. Nos vemos, Gabriel. Nos vemos, Olivier. Chao, chao.